Hola a todos, bienvenidos a este tema de hidráulica, el cual es flujo crítico. Para entender el concepto de flujo crítico, debemos partir del concepto de energía, donde energía será la suma de las alturas que tengo aquí en total, partiendo desde una altura Z1 hasta donde inicia el canal. Esta va a ser nuestra base del canal. Aquí tenemos una relación de presión sobre peso específico y en esta parte superior vamos a tener una energía cinética del agua, dada por velocidad al cuadrado sobre 2G. Esta energía específica es en la sección transversal de un canal, la podemos tener en diferentes partes, ¿sí? Por ejemplo, acá al final también la vamos a tener, Z2. Aquí también vamos a tener una altura o una presión, le voy a dejarse como presión 2, aquí 1 y velocidad 1, ¿listo? Para no confundirnos. Sobre el peso específico que es este fluido, agua. Y acá velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. ¿Listo? Y este sobrante será la diferencia de pérdidas entre el punto 1 y punto 2. ¿Listo? Ahora bien, a esta altura o profundidad del fluido la podemos conocer también con la letra Y. ¿Sí? Entonces, la ecuación ya para la energía específica va a estar dada por alfa prima, que es un factor de corrección, ¿listo? Por coseno al cuadrado de teta por la profundidad Y. ¿Por qué? Porque al estar inclinado el plano, la profundidad realmente viene en ese sentido y la corregimos en esta dirección. ¿Listo? Más la presión, velocidad al cuadrado, sobre 2G. Ahora me preguntarán, ¿qué pasa con las zetas? Estoy tomando solamente desde la parte inicial hasta la parte final. ¿Qué hago con las zetas? Las zetas, junto con la longitud, me permiten hallar la pendiente. ¿Sí? ¿Y por qué es importante la pendiente? Porque cuando trabajamos en canales, cuando tenemos un ángulo de pendiente menor a 6%, aquí también debemos tener un factor de corrección para este pedazo, ¿sí? También lo dejamos como alfa. Bien, cuando tenemos una pendiente menor a 6 grados, perdón, nuestra ecuación se reducirá a solamente este término. ¿Listo? Ahora, ya tenemos las ecuaciones base para poder desarrollar el resto. Las voy a enumerar 1 y 2. Ustedes las van anotando para que sigamos la secuencia. ¿Listo? Ahora, ¿qué es en sí el flujo crítico? El flujo crítico es aquel con el cual yo voy a transportar el caudal máximo sobre ese canal. Y por lo tanto, debe depender de una profundidad crítica. Siempre en la profundidad crítica voy a tener el caudal máximo. Y eso es lo que voy a hallar. Vamos con la siguiente. Como las secciones de los canales, este es un canal, ¿no? Pueden tener distintas formas. Pueden ser circulares, cuadradas, rectangulares, trapezoidales, triangulares e incluso de formas no simétricas. Por lo tanto, en la velocidad podemos tener una relación. Sabemos que la velocidad es el caudal sobre el área. Entonces de esta ecuación vamos a obtener lo siguiente. En lugar de velocidad tendremos caudal al cuadrado sobre 2G por área al cuadrado. ¿Estamos?
Y esta será nuestra ecuación número 3. Listo. Ahora, vamos a hallar una variación de la energía con respecto a la profundidad. Para cualquier tipo de corte, ¿sí? Ya sea circular, triangular, trapezoidal o cuadrado o rectangular, vamos a tener alguna profundidad del fluido, ¿cierto? Que es nuestra Y. Y que debemos hallar es la Y crítica para diseñar. La Y, ¿dónde la vamos a encontrar? Dentro del área transversal. Ya tenemos se conocen por geometría las áreas de todas estas figuras. Llevan aquí. Y como sea, deben tener la profundidad. ¿Listo? Entonces primero vamos a hallar la variación con respecto a la profundidad. Y derivamos con respecto a la profundidad. Derivo Y con respecto a Y. Voy a obtener 1. ¿Cierto? Más. Aquí voy a tener algo distinto. Como dentro del área va a estar la profundidad, voy a hacer lo siguiente. Tengo Q al cuadrado sobre 2G y voy a derivar todo esto, toda esta función inicialmente, ¿sí? Con respecto al área. ¿Listo? Al derivarla voy a obtener lo siguiente. Este A, como está al cuadrado, es lo mismo que tenerlo acá, a la menos 2. Entonces este más se nos cambia y nos queda menos Q al cuadrado, ¿cierto? El 2 de la pasaría a multiplicar junto con este menos, pero con este 2 se me cancelarían y solamente tendría gravedad. Y al área, al derivarlo, le resto 1 y me quedaría menos 3. Y al bajarlo, al cubo. Pero como es una derivada implícita, que dependía de quién, de Y, ¿cierto? Ahora, aparte tendremos que la variación del área con respecto a la profundidad será igual a T, el tirante de agua. El ancho que va a tener a medida que yo baje del fluido o suba, eso se va a llamar T. ¿Listo? Esto es T, esto es T y esto es T. En algunos casos, como en el rectangular o cuadrado, el T va a ser igual al de la base, pero en las demás figuras ya va a ser distinto. ¿Listo? Entonces seguimos reemplazando. Aquí tenemos lo mismo. Y acá tendremos Q al cuadrado por T sobre G por A al cubo. Y esta será nuestra ecuación número... Perdón, dejamos esta como 4 y esta como 5. La ecuación 5 la voy a igualar a 0 y la voy a simplificar. Entonces al igualarlo a esto a 0, quedaría de esta forma, ¿no? 1 igual a Q al cuadrado por T sobre G por A al cubo. ¿Sí? Entonces, al realizar el despeje, tenemos aquí área hasta el cubo, ¿cierto? Lo voy a dejar acá, pero como este está en cuadrado, podemos reducir los términos, ¿cierto? Entonces voy a dejar Q al cuadrado sobre A al cuadrado. ¿Y qué más nos queda en este lado? Gravedad. Y del otro lado tendría A sobre T, ¿sí? Y volviendo a esta parte, si miran que teníamos un 2, le voy a agregar un 2 a este lado y un 2 a este lado. Estamos con la misma ecuación, nada nos cambia. Todo es lo mismo, ¿sí? Y A sobre T, esto es igual a profundidad hidráulica, que es D. De medios será igual a Q al cuadrado sobre el área, pero Q sobre área era velocidad, sobre 2G. Y aquí ya tenemos otra ecuación que nos va a ser muy útil. Y al final, miramos cómo relacionamos todo esto.
Esa sería mi ecuación número 6. Continuamos con esta parte. Recuerden tener todas las ecuaciones anotadas. FR. Este es el número de Freud. Este nos determina el tipo de flujo. ¿Sí? Cuando este valor sea igual a 1, quiere decir que ahí existe el flujo crítico. ¿Sí? Con las condiciones que les dije, que es el caudal máximo y la profundidad mínima. La profundidad que nos va a cargar ese caudal máximo. Y cuando el número de Freud sea menor a 1, esto se conoce como flujo subcrítico. ¿Qué pasa en el flujo subcrítico? La profundidad va a ser mayor y el agua va a llevar una velocidad menor. Mientras que un número de Freud mayor a 1 será supercrítico. Lo contrario, bajas profundidades y altas velocidades. ¿Listo? ¿Cómo hago para hallar el número de Freud? El número de Freud es igual a la velocidad sobre la raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica. Ahora, de la ecuación 3, yo voy a hallar caudal. ¿Listo? Recordemos que si es crítico, voy a encontrar el caudal máximo, pero también puede ser variable cuando yo esté calculando diferentes alturas. Entonces, caudal será igual a E menos Y, ¿cierto? Y pasa a restar, multiplicando a 2G por A al cuadrado. Y como eso estaba al cuadrado, me quedaría en raíz. Solamente ordenaría el 2 adelante y ya tenemos otra ecuación. Esta será nuestra ecuación número 8 para hallar el caudal. Ahora voy a hallar la variación del caudal con respecto a la profundidad, que es lo que más nos interesa. Entonces derivamos esta expresión. Recuerden que como es una raíz, al derivarla, la raíz está elevada a la 1 medio, ¿cierto? Entonces el 1 medio pasaría a multiplicar a toda la expresión, ¿cierto? Y como la raíz es 1 medio, al restarle el 1 de la derivada, me quedaría a la menos 1 medio. Es decir, que esa raíz pasaría acá, abajo, ¿sí? En el denominador. Bueno, podemos dejar este 2 aquí adentro. 2G por E menos Y por A al cuadrado. Y en el numerador vendría la derivada interna. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada interna? La de este por este, ¿sí? Este derivado por ese término sin derivar, más ese término sin derivar por este término derivado. Hacemos la derivada interna con respecto a y. Entonces aquí sería menos 1, ¿cierto? Porque derivándolo con respecto a y me da 0 y de este me quedaría menos 1. Dejo el menos. Por ese término sin derivar. 2G por A al cuadrado. ¿Listo? Más el primer término sin derivar. ¿Sí? Por el segundo derivado. Del segundo derivado, el 2G se queda quieto. Recuerden, primer término, segundo término. Y como estábamos derivando con respecto a y, era similar al anterior, al que hicimos aquí, que era la parte implícita, pero como ya la conocemos, solamente el 2 lo tocaría multiplicar por A y tomamos el t igual que en el anterior. ¿Listo? Solamente ya es cuestión de agrupar términos y ordenar y la igualamos a 0.
Si la igualamos a 0, voy a obtener lo siguiente. 0, esto pasaría a multiplicar con 0, se iría. Entonces en lugar de 0, como esto es una resta, acá quedaría 2g por a al cuadrado igual a e menos y. 2 por 2, 4g. Dejo el 4 aquí. G por área por el tirante de agua. ¿Listo? Y aquí elimino variables. ¿Qué puedo eliminar? G con G, un área con área, y 4, simplificarlo con el 2. ¿Qué nos quedaría? Área, este t lo paso a dividir. ¿Qué nos queda? El 2, e menos y. ¿Sí? Si este término lo organizo, a sobre t era d, profundidad hidráulica, sobre 2 igual a e menos y. Esta sería nuestra ecuación número 9. Ahora voy a reemplazar esta en la del caudal. Con esto ya puedo determinar el caudal máximo. Caudal máximo sería igual a ¿qué? En lugar de e menos y, este dejémoslo al cuadrado, ¿sí? Para eliminar la raíz. Y aquí tendría d medios por 2g por a al cuadrado. Cancelamos 2 con 2 y se nos reduce la ecuación. Pero antes de cancelar el 2, tengamos en cuenta lo siguiente. Caudal sobre área va a ser velocidad al cuadrado. ¿Igual a qué? A d. No voy a cancelar el 2, porque se tiene que quedar como d medios. ¿Por qué? Porque este g, si yo lo dejo con el 2, me queda de esta forma al despejarlo, ¿sí? Y tengo este término que corresponde a la energía cinética en la ecuación inicial. Hasta aquí tendría esta como mi ecuación número 10 y mi ecuación número 11. Continuamos. Ahora sí, vamos a hallar el flujo crítico como tal, ya con las ecuaciones que tenemos. Pero primero, para una sección rectangular, ¿sí? La sección rectangular es la más sencilla. Verán cómo las ecuaciones se nos reducen y nos queda muy fácil de aplicar, ¿sí? Para rectangular. Entonces, partimos con la ecuación de la energía. Energía es igual a la profundidad más la que teníamos inicialmente. ¿Se acuerdan que teníamos Q al cuadrado sobre 2G por área al cuadrado? ¿Sí? Cuando tenemos una sección rectangular, el área es la base por la profundidad del fluido o del flujo. ¿Sí? Lo reemplazamos en esta ecuación y vamos a tener y más Q. Aquí de una vez les pongo otra relación. Q minúscula es caudal unitario. ¿Listo? Y este me relaciona al caudal del fluido o del flujo sobre la base o la plantilla del canal. Solamente en rectangulares existe este término, ¿sí? Entonces lo voy a reemplazar aquí. Si aquí yo tengo Q al cuadrado sobre 2G, el área sería cada término al cuadrado, ¿sí? Al reducirlo me quedaría de esta forma. Q sobre B sería Q minúscula, que es caudal unitario, sobre 2G por Y al cuadrado. ¿Listo? Y esta será mi ecuación número 12, de las que más se van a utilizar. Esta, la número 12. Ahora vamos a utilizar la 11 y la vamos a dejar en términos críticos, la 11. Entonces, para la 11, este lado lo dejo igual. Velocidad al cuadrado sobre 2G. Sería igual a ¿qué? Profundidad hidráulica. Profundidad hidráulica era área sobre T, sobre tirante. ¿Sí? Se las anoto acá para que recuerden. Área sobre T. Entonces tendré
área sobre 2t. ¿Sí? Pero aquí ya nos van a cambiar algunos valores. Área era base por profundidad crítica. Ya tenemos la profundidad crítica, ¿sí ven? Y en este caso de una sección rectangular, la base es la misma que el tirante, ¿sí? Ahora les hago una demostración. Tenemos este ancho, era el tirante de extremo a extremo. En un rectángulo es el mismo que la base, ¿sí? Entonces aquí voy a tener base. Finalmente, aquí sí reducimos términos y nos queda y crítica sobre 2. Y esta será otra de nuestras ecuaciones. Ahora, solo en canales rectangulares podemos conocer la energía mínima de la forma más simple. La energía mínima también va a corresponder a la profundidad crítica. La profundidad crítica, entonces la dejo como E mínima. La energía mínima que se necesita. ¿Listo? Para transportar el máximo caudal. Entonces, aquí partimos de esta ecuación. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahí? Aquí vamos a reemplazar en este término lo que tengo aquí. Entonces mi energía mínima será igual a la profundidad crítica más, en lugar de Q sobre esto, ¿cierto? Ya habíamos dicho que esto también era la velocidad al cuadrado sobre 2G. Aquí voy a tener Y crítica medios, ¿sí? Sería lo mismo si reemplazo con valores críticos. Y al sumarlos, 1 más 1 medio serían 3 medios de la profundidad crítica. Esta es una de las más importantes ecuaciones. Esta y esta, con las que más se trabajan. Vamos con las. Ahora vamos a hallar la profundidad crítica para que después quede más fácil, partiendo del caudal unitario. ¿Cómo? ¿Dónde está el caudal unitario? En este término. Y por lo tanto, este término es este mismo. Y si es este mismo, es este mismo. ¿Sí? Entonces parto desde ahí. Y crítico entre 2 será igual a caudal unitario al cuadrado sobre 2G por Y al cuadrado, pero crítico. Hay un espejo Y crítico. Y crítico por Y crítico me queda Y crítico al cubo, ¿cierto? Y aquí me quedaría Q al cuadrado sobre ¿quién? Aquí sí cancelo este 2 con 2 sobre G, ¿sí? Y Y crítico sería igual a la raíz cúbica de caudal unitario al cuadrado sobre G. Esta también será de las que más van a utilizar. Ecuación número 15. Entonces, ¿cuáles tenemos de las que más utilizamos? Esta, esta y esta. Lo demás será para definirlas. Vamos con las últimas dos ecuaciones de esa sección. La primera, que se utilizará para graficar cómo varía la energía junto con su profundidad crítica a medida de que se vaya cambiando la altura del fondo, ¿sí? Entonces para eso vamos a tener una relación de energía sobre profundidad crítica, ¿sí? Para que se conserve la profundidad crítica. Y solamente dividimos cada uno de los términos sobre profundidad crítica, ¿sí? Aquí, como nosotros teníamos caudal unitario con todo este término, solamente vamos a reemplazar los términos que teníamos aquí, ¿sí? ¿Con cuáles lo reemplazamos? Observemos. Anotamos este término, Q al cuadrado sobre 2G. Voy a dejar Y crítico de primero, ¿sí? Que es el que estoy dividiendo, y el que trae la ecuación que era Y al cuadrado. Miren bien que están todos, solamente le agregué este, porque lo dividí a cada uno. Pero si ustedes observan bien, todo este término
¿A qué es igual? Este es este mismo término, ¿sí? Solamente que este está al cuadrado, pero este está sin el cuadrado. Si lo dejo este sin el cuadrado, este de acá me quedaría al cuadrado. Y por lo tanto nuestra ecuación finalmente nos quedará así. Y sobre y crítico, tengo este y cuadrado, lo dejo tal cual como está aquí, y cuadrado. Y este cuadrado, o uno de estos y pasaría a multiplicar a este. Entonces me quedará y crítico al cuadrado. Y aquí me acompañaría ese 2, ¿cierto? Este 2. ¿Qué más podemos simplificar aquí? Solamente que nos quede e sobre y crítica, y sobre y crítica más un medio de y crítica sobre y elevado al cuadrado. Más adelante haremos aplicación de esta ecuación. Listo. Y vamos con la última que nos relaciona. Habíamos dicho que caudal era igual a 2g por área al cuadrado por e menos y, ¿cierto? Pero como el área en una sección rectangular es b al cuadrado por y al cuadrado, tendríamos e menos y, ¿sí? Si yo divido este b al cuadrado entre este caudal que inicialmente iba al cuadrado, tendré caudal unitario, ¿cierto? Al cuadrado. Y dentro tendría 2g, este y ya no va, ¿o sí? Sí, este sí va. Y al cuadrado por e menos y. ¿Listo? Y vamos a obtener una curva que me calcule la variación del caudal sobre el caudal máximo, ¿sí? Esta también va a ser muy útil. Esto viene al cuadrado. Entonces, la del caudal sería este término. 2g por y al cuadrado por e menos y. Todo esto dividido entre caudal al cuadrado máximo. Vamos a simplificar esto para que no nos queden esos términos inconclusos de e y y, ¿sí? Solamente nos queden en profundidades. Q máximo lo podemos sacar de esto, despejándolo, ¿sí? Y acá en el numerador tenemos 2g por y al cuadrado, y en lugar de e tenemos esto, 3 medios de y crítica menos y, ¿sí? Y en el denominador, si de aquí despejamos q al cuadrado, tendríamos g multiplicando a y crítico al cubo, ¿sí? Aquí vamos a eliminar variables, gravedad, gravedad, y creo que nada más podemos eliminar. Finalmente nos queda de esta forma, 2 se queda quieto, aquí tenemos cuadrado, puedo dejarlo esto en términos cuadrados, y al cuadrado sobre y crítico al cuadrado. Bueno, dejemos solo un solo cuadrado afuera, ahí queda mejor. ¿Y esto factor de quién? Como saqué un y, miren que aquí estaba el cubo y este quedó cuadrado, me queda uno que sobra, lo divido a este término. Este sería con el que elimino, y aquí me quedaría y sobre y crítico. Y miren la cantidad de variables que reducimos, solamente en y crítico. Para irle variando esos valores, porque este lo voy a conocer, este va a ser fijo. Y solo el otro y va a ser el variable, y luego me va a quedar más fácil calcular el caudal. ¿Listo? Esta será nuestra ecuación 17. De esta también haremos un ejemplo para que vean cómo se utiliza. Ahora vamos con otras secciones. Como vimos que para
sección rectangular, el flujo crítico se reducía con la ecuación de energía mínima. Y así nos quedaba sencillo calcularlo, ¿cierto? Unas 3 ecuaciones que yo les seleccioné que eran las que más utilizaban. Pero cuando tenemos otras secciones no nos sirven las mismas ecuaciones, ¿sí? Entonces debemos iniciar partiendo de esta ecuación. Profundidad crítica entre 2 por velocidad crítica al cuadrado sobre 2g. Esta sí nos sirve, ¿sí? Pero aquí nos va a aparecer otra nueva variable que se llama z crítico. Nada más es una variable para encontrar el valor. Z crítico es igual al caudal sobre la raíz de g, de la gravedad. Miren que con esto yo no tengo dimensiones de los cortes transversales de las secciones, ¿sí? Sin embargo, lo puedo descomponer. Caudal, ¿a qué es igual? A velocidad por área, ¿cierto? Velocidad crítica por área crítica sobre gravedad. Pero de velocidad crítica yo puedo despejar esto, ¿sí? Aquí ya puedo eliminar este 2. Y velocidad crítica será igual a la raíz de profundidad hidráulica crítica por área crítica. ¿Y qué más me faltaba aquí? También esta gravedad, como pasó acá, terminaría dentro de esta raíz, ¿sí? Bueno, lo voy a dejar en una raíz por fuera para cancelarla. Cancelo estos términos y ya mi ecuación de profundidad crítica se va a reducir a este término. Área crítica por la raíz de profundidad crítica, o lo mismo que sería esto. Área crítica por la raíz de área crítica sobre el tirante crítico. Entonces, ¿cómo hago en estos casos? Primero, me dan un caudal y tengo la gravedad. Hallo este valor. Y tengo que ir cambiando los valores. Entonces yo encuentro un Z crítico. Supongamos que me da un valor A cualquiera. ¿Listo? Que me dé A. Y el Z crítico lo tengo que ir aproximando, ¿sí? El que tengo que hallar. Entonces lo voy a llamar Zn. Y voy cambiando valores en la profundidad, porque dentro de esto voy a obtener profundidad, profundidad y profundidad. No importa el tipo de sección, esto nos va a ir cambiando, ¿sí? La profundidad. Y le voy a ir cambiando el valor a y, cualquier valor que contenga el y, un yn, ¿sí? Entonces supongamos que el primero me da un valor muy alejado de a, ¿sí? Que me dé un valor b, y que intente con otro valor, con un zn distinto. Supongamos que yo tenga un zm. Utilizo esa profundidad de m y que me dé un valor c. Pero dado el caso que yo ya encuentre un valor distinto y que este resultado me dé muy cercano a a, al estar cercano los asumo que son iguales y utilizo esta profundidad crítica. Para esto también vamos a hacer ejemplos en otro video para que lo puedan entender y lo puedan aplicar. Con esta demostración de ecuaciones finalizamos esta sección y en las próximas solamente haremos ejemplo de lo que vimos. Espero les haya sido útil, muchas gracias, no olviden suscribirse y hasta la próxima.